Puente del Troll. Es difícil creer que en la época moderna la gente todavía crea en mitos como el del cambiaformas. Algunos utes modernos, es decir, algunos utenses o habitantes de la cuenca de Uinta en Utah, que son de descendencia nativo norteamericana, creen que el cambiaformas es todavía una realidad porque cuando los primeros españoles estuvieron en Norteamérica hubo algunos diné o algunos navajo que fueron esclavistas y creen que esta figura mítica es una especie de castigo por la culpa de haber sido un pueblo esclavista en el pasado. La culpa es una de las cosas que más justifican la creencia diné en el cambiaformas. Personas que creen en el mito del cambiapieles porque creen que de alguna manera su pueblo o su presente debe ser castigado. Otras personas, sin embargo, creen en lo que quieren creer y están perfectamente bien con eso, sin importar si es una creencia ridícula o aceptable. Brandon Ware, o al menos bajo este nombre se le identifica dentro del libro Caza al Cambiaformas, es un oficial de policía Ute, un descendiente nativo norteamericano que está encargado de patrullar las calles y los caminos de la cuenca de Uinta. Brandon Ware, con este nombre falso, ha sido entrevistado un par de veces y él dice que cree fervientemente en que el cambiaformas es real y más encima él cree en todo tipo de criptozoología. De hecho, en una declaración que lo ha vuelto bastante infame, Brandon Ware dice que el cambiaformas y Pie Grande no son el mismo monstruo y él de alguna manera ha visto a ambos. Su declaración, que ha sido citada múltiples veces, es la siguiente: Pie Grande es un viejo que vive en una montaña. Sale y mira a la gente y luego se va otra vez. Siempre ha vivido ahí y no cuida de sí mismo, por lo que huele muy mal. Es como un hombre que está sucio, con un olor profundo y malo, muy muy malo, como a sobacos sudados, y mientras más te acercas a él es peor. Un cambiapieles es más pequeño, del tamaño de un humano de 1,80 m. No sale a donde hay animales, no. Busca donde hay gente. Viene y tú no sabes que te está mirando en la noche, pero ellos pueden verse como quieran y tomar la forma de lo que quieran, porque son hombres medicinales. Después de declaraciones como estas, donde creyentes actuales de estos mitos nos dejan en claro que Pie Grande y los cambiapieles son dos cosas totalmente distintas, y donde al parecer Pie Grande es un indigente muy apestoso y nada más, ¿dónde quedan entonces los Sherman? Los Sherman, mientras nosotros hablamos de todo este tipo de cosas y le dedicamos un capítulo a hablar de la mítica del cambiapieles, presuntamente están en su rancho luchando con platillos voladores, luces fantasma, porque al parecer la familia de rancheros jamás volverá a toparse con un extraño hombre lobo en su propiedad. Pero a estas alturas, después de meses de mudanza, Terry Sherman estaba pasando la mitad de sus noches buscando naves voladoras, refrigeradores flotantes, luces, objetos brillantes, bolas de fuego, plagando su territorio cerca de la cuenca de Uinta. Y es precisamente en este momento que comenzamos a hablar de luces en el cielo.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Estamos tratando el tema del rancho Skinwalker o del también conocido como rancho Sherman. Hoy en día poseído por un comprador misterioso bajo un nombre de una corporación fantasma muy extraña. Pero este rancho ha sido posesión de multimillonarios como Robert Bigelow, un millonario hotelero interesado en el fenómeno ufológico. Este rancho ha sido propiedad de viejas parejas de ancianos que han vivido ahí por 70, 60 años sin incidente. Y en el momento en el que estamos relatando de la historia, es decir, el lapso entre 1994 y 1996 en el rancho. Este rancho estuvo bajo el cuidado de la familia Sherman, Gwen y Terry Sherman, dos rancheros encargados de caras cabezas de ganado, quienes dicen haberse topado y al parecer son los únicos en haberse topado con todo tipo de fenómenos sobrenaturales o interdimensionales en este lugar. Luego de ver lo que Gwen Sherman describe como una nave triangular con luces de colores en dirección al oeste, esta mujer, claramente desesperada por lo que acababa de ver en su propiedad, llamó a su esposo Terry para contarle que otra vez había un objeto no identificado rondando el rancho Sherman. Terry inmediatamente calmó a su esposa por teléfono y le dijo que iba a regresar tan pronto como pudiera, de preferencia antes del anochecer, y le pidió a Gwen que se encerrara dentro de la pequeña casa al centro de la propiedad. Era ya de noche cuando Gwen, estando sola, describe haber visto un enorme camper que se detuvo en el pasto de su patio frontal, apenas a unos metros de su puerta de entrada. Este enorme camper se detuvo allí con luces dentro, pero nadie descendió de él. Gwen relata que dentro del camper, desde una especie de ventana, se asomó una figura oscura que se sentó a observarla detrás de un escritorio. Esta figura parece estar, mientras ella la ve, disfrazada de un uniforme de hule negro y al mismo tiempo parece estar usando algún tipo de casco del mismo color. Gwen relata que, escondida desde la ventana de su cocina, observó a la figura y la figura la observó a ella. Después de un rato, esta figura misteriosa se puso de pie y caminó hacia la ventana del camper, por lo que ella describe como un pasillo lleno de luz. De ahí se acercó lo suficiente, y era una ventana lo suficientemente grande como para que Gwen haya sido capaz de describir sus botas largas y negras, un visor sobre su cara y haber pensado o notado que esta figura tenía un porte masculino. Pensando que sería atacada por esta figura, Gwen no pudo más, cerró las persianas, se encerró en lo más profundo de su casa y volvió a llamar a su marido, quien pronto regresó a casa. Cuando Terry volvió, por supuesto que el camper gigante había desaparecido sin dejar huellas o rastros. Pero Gwen Sherman y después Terry junto con ella dicen haber encontrado huellas de bota rondando o pisadas cerca de la entrada principal de la propiedad, como si esta criatura hubiera descendido del camper y hubiera estado por algunos minutos de pie frente a la puerta principal. Según Terry Sherman, estas pisadas tenían casi 40 centímetros de largo. Pero, por supuesto, no tomó fotografías, ni impresiones, ni hay un registro policíaco del evento, ni ningún otro tipo de hallazgo preservado sobre este presunto encuentro. Terry y Gwen Sherman empezarían a lidiar a partir de ese momento con una nueva posibilidad de invasores en su terreno: los infames chupas o chupa chupas, que no estoy haciendo una referencia a ninguna paleta de caramelo. Los infames chupa chupas son los vampiros del mundo extraterrestre. Los chupas o chupa chupas, de alguna manera me parece ligeramente menos ridículo decirle chupas que chupa chupas,
son extraterrestres presuntamente vinculados con una serie de casos de ataques fallidos en Brasil entre 1977 y 1978. Curiosamente, si estamos hablando de casos registrados o de casos con algún tipo de pseudo evidencia oficial, el caso de los ataques extraterrestres de Brasil de 1977 a 1978 es verdaderamente uno de los más documentados del mundo. Esto, no obstante, por toda la evidencia que tenemos de este caso, no vuelve muy probable, ni geográfica ni temporalmente, que los Sherman estuvieran en realidad lidiando con seres de otros planetas. Les platico un poquito del caso. En 1977, en Colares, Brasil, hubo una cantidad sorprendente de avistamientos ovni. Por supuesto, cuando decimos ovni nos referimos a objetos voladores no identificados, no necesariamente objetos de naturaleza extraterrestre o interdimensional. Estos ovnis avistados en Brasil a principios de 1977 y durante todo el año de 1977 y parte del 78, presuntamente comenzaron a disparar lo que la gente en la calle describe a los periódicos como haces de luz o halos de luz en aproximadamente 400 casos. Ahora, estamos hablando de un caso de histeria masiva, estamos hablando de un caso de pruebas gubernamentales de algún tipo de arma o vehículo, no lo sabemos, no tengo idea. Lo que sí sé es que existen verdaderos recortes y artículos de periódicos donde se habla de más de 400 personas denunciando, podríamos decir, que vieron una especie de nave extraña en el cielo y después una luz que los bañó, los hizo sangrar. Por eso el nombre de chupa chupas. Chupa chupa en Brasil es una forma informal de referirse a una especie de vampiro o un vampiro de alguna manera muy muy informal, a una criatura que succiona, un succionador, un chupador que extrae sangre del cuello. Ahora, lo interesante del caso de Colares en Brasil es que mucha gente comenzó a presentarse en hospitales o en médicos privados presentando o quemaduras o heridas en el cuello, y la mayoría de las heridas tenían alguna especie de reminiscencia con la clásica herida vampírica del cine, 2 marcas pronunciadas en el cuello como las del chupacabras o como las que dejaría un vampiro de época plateada del cine en el cuello de una de sus víctimas. Estos succionadores, estos chupa chupa, entonces comenzaron a ser llamados así precisamente por esta razón. La gente en Brasil creía que eran de alguna manera vampiros extraterrestres, que eran naves que trataban de mover, jalar, succionar o abducir a algunas personas. Ahora, muchas de estas personas solo declararon quemaduras, no heridas en el cuello. Algunas de esas quemaduras eran muy similares a lo que veríamos hoy en día como heridas por radiación o heridas por estar cerca de alguna fuente de radiación dañina. Dígase algún tipo de radiación nuclear o cosas similares. Entonces, el caso llegó a tal impacto social, podríamos decir, que el presidente de Brasil en aquel momento involucró a José Ildone Favacho Soeiro. José Ildone Favacho Soeiro era el alcalde de Colares. Entonces, directamente hubo una orden del alcalde o del presidente hacia el alcalde, donde se le pidió a José Favacho involucrar a la policía de alguna manera o involucrar de alguna manera ayuda federal. Eventualmente esta ayuda federal llegó. Al parecer, la Fuerza Aérea de Brasil organizó vigilancias nocturnas, donde la Fuerza Aérea utilizaba luces, bengalas o fuegos artificiales para alejar a los ovnis de zonas pobladas. Esto es uno de los pocos casos en la historia de la ufología donde un gobierno ha sido lo suficientemente proactivo o lo suficientemente ingenuo como para invertir capital federal en mantener extraterrestres a raya.
lo que lo vuelve un caso verdaderamente único. Bueno, la operación tuvo una magnitud bastante inusual porque no fue solo un par de noches en las cuales la Fuerza Aérea estaba tirando petardos y cohetes hacia el cielo. Eventualmente, el capitán Uraño Bolívar Soares Nogueira de Lima se involucró en este caso. Durante la segunda mitad de 1977, se tomaron fotografías de luces extrañas en los cielos de Colares. Estas se preservan en recortes de periódico que no son muy claros. Honestamente, he visto escaneos de estos periódicos y francamente parece como que alguien le estaba tomando una foto a una luz de calle. Se ven exactamente así estas fotografías. Debo decir que mi mente escéptica no considera que este caso sea una comprobación de nada. El hecho de que un gobierno se involucre en algo no lo hace ni verdadero, ni noble, ni honesto, ni extraterrestre. Nuestro gobierno mexicano se ha involucrado en muchas actividades que son ilegales. Nuestro gobierno se ha involucrado en muchas actividades que son inútiles. De la misma manera pudo haber pasado en Colares, en Brasil. Pero bueno, lo que sí sabemos es que después de estas fotografías, aproximadamente 4 meses después de arrancado la segunda mitad de 1977, es decir, podríamos decir más o menos en el 8º, 9º mes de 1977, Urañe, el capitán de la Fuerza Aérea que estuvo involucrado en este caso, y algunos de sus agentes lograron acabar con los avistamientos. Ahora, ¿qué fueron estos avistamientos? De nuevo, no lo sabemos. Lo que sabemos es que hubo un fulano del gobierno involucrado en el caso que de alguna manera estuvo involucrado en un caso extraterrestre o en un caso ufológico. Bueno, fue luego de experimentar lo que muchos ufólogos creen que fueron chupas o chupa-chupas que los Sherman vieron su primera ventana. Es decir, los Sherman tuvieron algún par de encuentros con luces en el cielo que ellos eventualmente describen, o más bien que Colm Keller, uno de los autores del libro, describe como posibles encuentros con chupas que Terry Sherman notó la primera ventana. ¿A qué me refiero con ventanas? Bueno, las ventanas en el fenómeno ufológico son básicamente portales, comillas, interdimensionales. Se supone que son pues como círculos o cuadrados de luz que dejan ver a través de sí otra realidad, podríamos decir. Terry Sherman dice haber visto su primera ventana durante una noche en la que un objeto de color naranja flotaba sobre el cielo del rancho. Recordemos que estos fenómenos a menudo eran vistos por los Sherman desde su territorio y no por la gente de la carretera cercana a su territorio por alguna razón, por una especie de azar místico que Sherman describe como un fenómeno angular visual, ¿no? Desde ciertos ángulos se ven las luces, desde otros no. Lo mismo pasaba con estas dichas ventanas. La ventana que vio Terry era una especie de halo de luz que en su centro tenía un cielo azul, a pesar de que para Terry eran las 10 de la noche. Entonces Terry describe una ruptura, una apertura en el cielo, donde se alcanzaba a ver o el mismo cielo horas antes, horas después, o un cielo similar en una realidad alterna. Esto es el tipo de discurso que comienza a alejarnos de la posibilidad de creer los testimonios de Terry Sherman. Y si un testimonio nos parece absurdo, los otros se vuelven mucho menos creíbles. Terry dice haber visto esta ruptura, esta abertura en el cielo en varias ocasiones, y dice que incluso en estas ocasiones, aunque se encontraba alta en el cielo, pudo ver a través de ella utilizando la mira de uno de sus rifles de cacería. Y Sherry describe que al ver a través de la lupa, digamos, de las lupas de los lentes de su mirilla de aumento, él podía ver
múltiples capas, como si esa realidad que estuviera viendo estuviera filtrada, o como si estuviera viendo múltiples, no sé, dimensiones dentro de la ventana. Terry Sherman también nos recuerda algo que les acabo de decir, que este fenómeno era solo visible desde cierto ángulo, que si la ventana se veía desde atrás o desde los lados, no aparecía. Imagínenlo como ver, según la descripción de Terry Sherman, una hoja de papel. Si yo hago un dibujo en una hoja de papel y ustedes la ven totalmente de lado, solo van a ver el filo de la hoja. Del otro lado también, y por detrás van a ver una hoja en blanco. Pero por delante van a ser capaces de ver el dibujo. Esta es más o menos la descripción que da Terry Sherman, explicando que de una manera muy conveniente, eso sí, el fenómeno era solo visible desde el ángulo de su propiedad, pero no desde los caminos o carreteras que pasaban a los lados de la propiedad, ni desde la parte de atrás del fenómeno. Al poco tiempo de esto, Terry también empezó a perder ganado. Y aquí tenemos la siguiente gran etapa del fenómeno del rancho Skinwalker o del rancho Sherman, la mutilación animal. Bajo el puente del troll. La primera de las reses perdidas de Terry Sherman desapareció durante una dura tormenta de nieve. Hecho que a mí, no siendo una persona de campo, no me parece terriblemente ilógico, ¿no? Si hay una terrible tormenta de nieve y una vaca se escapa, pues probablemente se va a perder. Pero según Colm Keller, uno de los autores del libro Hunt for the Skinwalker, este es un fenómeno extraño, porque al parecer, según sus palabras, las vacas durante una tormenta se quedan cerca de otras vacas y no se pierden. Sea como sea, al parecer Terry Sherman se dio cuenta de que una de sus vacas se había perdido y, siendo cabezas de ganado bastante caras, fue inmediatamente a rastrearla. El animal, como era obvio, había dejado huellas esparcidas por encima de la nieve, y Terry habla de que en su experiencia como ranchero, las huellas se veían aceleradas, como si la vaca estuviera corriendo, pero no había un set de huellas detrás de la vaca, por lo tanto no estaba siendo perseguida por nada. Pero Terry dice que es muy extraño que una vaca salga corriendo durante una tormenta de nieve. En esta ocasión, Terry siguió las huellas, pensando en rastrear al animal, hasta que las huellas desaparecieron de repente. Terry describe que las huellas se detuvieron en seco y que las últimas huellas de las patas del animal parecieran estar plantadas sobre la nieve, como si el animal hubiera dado un brinco o como si algo lo hubiera jalado hacia arriba para jamás volverlo a depositar en el piso. Esto, por supuesto, nos da vivas imágenes de uno de los fenómenos ufológicos más comunes, según la mítica de la ufología, que es extraterrestres robándose vacas, básicamente. En otra ocasión, Terry Sherman describe una fuerte lluvia y durante esta tormenta, Terry encontró a un becerro perdido que se había caído a un canal cercano, el cual rápidamente se estaba llenando con agua. Terry dice haber encontrado primero al animal perfectamente vivo y sin ninguna herida, haber regresado a buscar algunas sogas con su caballo para extraer al animal de este canal o de este riachuelo que se estaba formando con la intención de llevárselo, y en menos de lo que él describe como 15 o 20 minutos haber regresado y haber encontrado al animal muerto. Uno esperaría ahogado, por supuesto, pero no. El cadáver del animal estaba flotando en el agua y tenía, según la descripción de Terry Sherman, un enorme boquete redondo,
como si a la bestia algo le hubiera extraído el colon completo con una especie de máquina o de navaja. Es una imagen definitivamente oscura y perturbadora. De nuevo, es una imagen que viene del testimonio de un hombre que tiene, a mi gusto, un testimonio poco confiable. Un hombre que decidió hacer público el caso de su rancho, donde probablemente no estaba sucediendo nada. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la descripción de esta mutilación coincide de alguna manera con las descripciones de mutilaciones animales o de mutilaciones de ganado que se dan normalmente en este tipo de casos. Según Terry Sherman, no había sangre en el agua cerca del animal. Y el animal además tenía un agujero de 12 centímetros de diámetro perforándole la carne tras la oreja, es decir, como si algo le hubiera perforado la base del cráneo o el cerebro a este animal. Terry dice que el animal, entre que se resbaló al canal y lo encontró con estas mutilaciones, no pueden haber pasado más de 20 minutos, según su propio testimonio. Entonces, ¿qué en menos de 10-15 minutos le hizo estas marcas al animal? Bueno, lo interesante hubiera sido poder saber si el animal realmente estaba ahí, si existió y si tenía esas marcas. 3 meses después de estos dos casos, Terry encontró a otra de sus vacas mutiladas, luego de haber visto luces extrañas encima de sus corrales. A esta vaca, al parecer, le habían sacado los órganos reproductivos con precisión quirúrgica y las heridas, según Terry, estaban recubiertas de un líquido viscoso, café con un olor químico estéril. Terry dice haber pensado, buen pensamiento, en sacarle una foto a este animal, pero afirma no haberlo hecho luego de que el líquido extraño se evaporó casi de inmediato. Para mí hubiera sido igual muy validero que tomara una foto de la vaca y de las heridas, aunque ya no hubiera misterioso líquido café. Pero por alguna razón indeterminada, Terry decidió no tomar la fotografía. Como para con todos los demás testimonios y fenómenos de ventanas flotantes, vacas mutiladas, luces en el cielo, hasta esas alturas, nuevamente, Terry Sherman y Gwen Sherman y sus 2 hijos no tienen ninguna evidencia de ninguno de estos horrores. Es curioso cómo las mutilaciones de ganado es uno de los fenómenos más registrados del fenómeno ufológico. Uno pensaría que si un ser intergaláctico viaja millones y millones de años luz a otro planeta, no va a estar interesado en violentar ganado. No obstante, bueno, misteriosas son las razones de las razas extraterrestres. Por lo general, las mutilaciones animales es uno de los fenómenos de los cuales más existen fotografías en el universo de la ufología. El problema no es este, es decir, si queremos pruebas de que un animal mutilado existe, las tenemos. Hay decenas, si no centenares de estas muestras. El problema es que ninguna de estas mutilaciones tilda como algo imposible, y como los tiempos en los que se realizan estas presuntas mutilaciones solo son testimoniales, no tenemos comprobación. Es decir, jamás hemos tenido un video de una vaca entrando a una caja de vidrio donde nadie la toque y esa vaca siendo mutilada por luces del espacio en menos de 10 minutos. No existe tal video, lamentablemente. Lo que sí tenemos son un montón de fotos de huesos y restos de vacas que no son raras, algunas con algunas heridas causadas probablemente por un cuchillo o por un bisturí, que tampoco es algo que inhumanamente se pueda hacer, pues, o no se puede hacer. Es decir, que es una cuestión que cualquier humano, cualquier ser humano puede llevar a cabo con un cuchillo o con un bisturí. Muchas de estas fotografías aluden a que debajo de los restos no hay sangre, pero no sabemos cuánto tiempo ha pasado entre que el animal ha comenzado a descomponerse y que la fotografía es tomada. Algunas de estas fotografías presentan heridas muy específicas, como restos de vacas completas, recién muertas, a las cuales les faltan, por ejemplo, toda la piel en torno a las encías.
o parte de los genitales o parte del ano. Siempre hay una especie de obsesión extraña de estos casos ufológicos con la genitalia de las vacas y con todos sus aparatos excretores. Siempre es como los hoyos, ¿no? Las orejas, el ano, los órganos reproductores, la boca. Es muy extraño. Nuevo México fue uno de los primeros estados en Estados Unidos en mantener juntas gubernamentales especiales para atender casos de mutilación de ganado. Al parecer, eran tan comunes en Albuquerque que en Rommel, un exagente de robos bancarios del FBI, esto es muy curioso, pero bueno, es muy chistoso que sea tan X-Files esta cuestión, ¿no? Es el FBI directamente vinculado con casos de mutilación de vacas, un agente que trabajaba en otra cosa totalmente distinta y que es enviado de alguna manera a atender este caso. Es muy chistoso que esto suceda así. Ken Rommel, este exagente de robos bancarios del FBI, redactó y compiló el así llamado Manual de Operaciones de Mutilación Animal en junio de 1980. Este documento se centraba específicamente en la falta de atención de las autoridades locales para con los casos de mutilación animal, y el documento tiene varias partes redactadas de cómo en múltiples casos no se realizaron necropsias adecuadas con los animales mutilados y por lo tanto no se puede determinar ni la naturaleza de las heridas ni la naturaleza de la causa de muerte. Ahora, lo que Ken Rommel estaba tratando de hacer era construir un caso en pro de los ganaderos, quienes estaban verdaderamente preocupados porque sean mutilaciones humanas, extraterrestres, interdimensionales o por parte de un brujo místico, siguen siendo mutilaciones de ganado. Y estos rancheros y ganaderos estaban verdaderamente preocupados en Albuquerque porque decían, bueno, tenemos cientos de casos de vacas mutiladas, sean o no místicos, extraterrestres, mágicos o humanos, queremos que se detengan y queremos saber qué los está provocando con la intención de detener esto. Muchos granjeros y rancheros después de estos eventos confesaron no reportar las muertes de sus animales porque eran tan comunes y los oficiales locales estaban tan hartos de estas denuncias que rara vez o nunca hacían algo con estos animales. Y si investigamos un poco, los reportes de mutilación de animales de granja existen tan atrás como hasta 1810. Entonces, es un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que lleva muchos años presente. Ahora, ¿culpamos a los extraterrestres de venir a violar a nuestras vacas? No, no necesariamente. Puede muy claramente ser un caso de intervención humana. Gente que está utilizando su posición de poder sobre estos animales, que son primeramente dóciles, para drogarlos y hacer todo tipo de cosas con ellos. Esta es una posibilidad, y como no se realizan necropsias y como no se realizan investigaciones, no tenemos forma de saber si estas vacas fueron drogadas o tranquilizadas antes de estas operaciones. Por lo tanto, no sabemos si hay intervención humana o divina o mística o extraterrestre. Terry Sherman se une entonces a la lista de rancheros que parecen no haber reportado sus mutilaciones, porque Terry Sherman tampoco reportó sus múltiples mutilaciones, cosa que podríamos criticar dentro de todo lo que ya hemos criticado en el caso, pero estamos precisamente hablando de que es común que los rancheros no reporten las mutilaciones animales. Bueno, según Terry, estas mutilaciones siempre sucedían después de él ver luces flotantes en el cielo, casi siempre de color azul o naranja. Estas luces, según las describen Gwen y Terry Sherman, eran producidas por esferas que, vistas de cerca, tenían un caparazón duro. No eran simples esferas brillantes de luz, eran una especie de caparazón de cristal o de vidrio, de plástico, que dentro tenía lo que ellos describen como un brillo líquido. Bueno. Justo a estas alturas, cuando el fenómeno empezó a abandonar su origen mitológico basado en la posibilidad de que esto fuera la obra de un misterioso cambiapieles y a convertirse en algo digno del terreno de la ciencia ficción, Terry tuvo un último encuentro que podría cargarse más hacia lo animal, podríamos decir, dentro de su propiedad, pero que no es exactamente un animal y que tampoco es exactamente una esfera de luz. Es el depredador de la película de Arnold Schwarzenegger.
Ok, ustedes decidan. Al parecer, a finales de junio de 1996, este fue el último mes que los Sherman iban a pasar solos en su infame rancho. Terry Sherman vio un vehículo que se detuvo en la entrada de su propiedad. De este vehículo, dice Terry, descendió un hombre muy alto, rubio, de apariencia desaliñada. Según le explicó, este hombre era un estudiante europeo de intercambio que estaba buscando una propiedad privada en la cual meditar por un par de horas de una manera segura, y había presuntamente llegado hasta ese lugar aludiendo a que era un lugar del cual provenía una enorme energía positiva. Bueno, ciertamente esta es para mí la historia que menos me hace sentido de todos los testimonios de los Sherman. Porque puedo entender que algo traspasa en tu territorio y lo describas, ¿no? Se metieron a robar a mi casa. Bueno, es algo que platicas y que describes, pero que tú no permitiste en primer lugar. Es una invasión a tu privacidad y a tu territorio. En este caso, mi gran pregunta en esta pequeña historia, pequeño cuento de los Sherman es: ¿por qué un ranchero ocupado y deseoso de hacer dinero con su ganado dejaría pasar a un perfecto extraño a su propiedad, que además él sabe que está llena de eventos peligrosos y sobrenaturales? ¿Por qué? Porque es una pregunta que no se contesta en ninguno de los casos, ninguno de los libros, ninguna de las investigaciones de esta situación. Es una pregunta que yo he oído a creyentes justificar, ¿no? Hay mucha gente que cree que este es el caso, ¿no? O sea, que cree que Rancho Sherman es como, si buscas una comprobación para creer en los extraterrestres y en los fenómenos extraños y en lo sobrenatural, ese es. Bueno, he oído a gente tratar de justificar esto. La gente dice que Terry Sherman tenía curiosidad, que era como, vino este tipo extraño diciendo que hay una energía positiva saliendo de mi rancho, vamos a dejarlo pasar. Me parece una historia totalmente absurda y estúpida. Más encima por cómo termina. Pero bueno, dentro de la lógica de esta historia, tal y como Terry Sherman la relata, Terry aceptó que el extraño entrara a su propiedad, lo subió a su propia camioneta y lo llevó junto con su hijo a un lugar donde el extraño iba a poder meditar por un par de horas. Esto a campo abierto y lejos de la casa de los Sherman. Terry dice haber estado cerca del extraño todo el tiempo. Dice haber estado a unos 10 o 15 metros del fulano, a quien miraba mientras él se posicionaba en flor de loto, con los ojos cerrados para meditar. Después de un rato indeterminado, Terry dice que volteó a ver al extraño. Lo enfocó porque, proviniendo de donde estaba el extraño, escuchó un repicar de pequeñas campanas. Campanas que no provenían de una iglesia ni de un ringtone de celular en 1996 probablemente, sino él lo describe como un sonido de cencerro, como si una campana o un cencerro sonara como si un animal fuera caminando hacia él. Pero por supuesto este ranchero volteó y no vio a ninguna de sus vacas cerca. Se enfocó entonces nuevamente en el extraño y Terry dice haber visto borrosa tras el hombre una extraña forma o figura que se movía entre los árboles. La manera en la que él describe esta criatura, cosa, bestia, extraterrestre, camuflaje extraño, es diciendo que era una imagen traslúcida que tenía una especie de capas que se solapaban la una con la otra, formando una distorsión en la percepción visual de su entorno. No sé ustedes, pero esa descripción suena exactamente igual a cómo funciona el camuflaje de Depredador en la película de Depredador, la cual claramente ya existía en 1996, así que esta no habría sido una idea original ni totalmente desconectada de la ficción de parte de Terry Sherman. Terry jura que en 1996, cuando él vio a este ser extraño camuflado con capas moverse entre las hojas de los árboles como depredador, jamás había visto depredador, que tenía cerca de 11 años, 10 años de haber sido exhibida por primera vez hasta la fecha. Según Terry, esta quimera borrosa se detuvo a centímetros del visitante, enfrente de él, distorsionándolo de alguna manera,
y muy cerca de su rostro. El visitante, que tenía los ojos cerrados y que estaba meditando, no notó a la criatura. Y Terry dice que estaba a punto, siempre está a punto de hacer las cosas, Terry Sherman, ¿no? Estaba a punto de tomar una foto, estaba a punto de salvar a la vaca, estaba a punto de ir por el ganado, estaba a punto de descubrir la verdad, pero algo pasó, ¿no? Entonces Terry dice que estaba a punto de advertirle al visitante que había una cosa traslúcida extraña enfrente de su rostro, cuando la bestia gritó o rugió, Terry no está seguro, exactamente como depredador, enfrente de su rostro, provocando que el extraño cayera de espaldas al piso y gritara, entregado al pánico. Terry corrió hacia el extraño mientras el depredador mormón, podríamos decir, porque estaba en la cuenca de Uinta, el depredador mormón desaparecía por el bosque y el europeo, totalmente bañado en lágrimas, corrió también hacia Terry, se colgó de él desesperado y llorando, hasta el punto en el que Terry dice haber tenido que amenazar con golpearlo para que se calmara y lo soltara. Terry llevó al extraño al borde de su propiedad, el extraño se marchó de la propiedad y Terry dice que por coincidencia vio Depredador unas semanas después y al verlo se dio cuenta de que el tipo de camuflaje que Depredador usaba en la película era exactamente el tipo de camuflaje que la criatura había estado usando cuando atacó al europeo. Esta historia me parece una de las más absurdas, simples y sin sentido de toda la mítica del rancho Sherman. No entiendo los motivos, no entiendo las justificaciones, no entiendo por qué Terry tendría que mencionar que vio Depredador unos días después de haber visto este camuflaje que era justo como Depredador, pero les garantizo y les juro que no la vi antes. Todo se siente muy forzado. Bajo el puente del troll. Al poco tiempo de este incidente con Depredador en el rancho Sherman, Terry salió a recorrer su propiedad con sus 3 perros de caza, cuando dice haber visto una de las ya comunes esferas de luz, que abundaban al parecer solo cuando ellos vivieron ahí en su propiedad. Esta vez fueron sus perros los que no tomaron a bien el objeto anaranjado, que luego, dice Terry, cambió su brillo a algo azul, como si estuviera consciente de que de repente los perros y Terry estaban conscientes de eso, y entonces eso también estaba alerta de alguna manera. Sin saber por qué, esto parece ser la justificación de casi todas las acciones de Terry. Terry dice que soltó a sus perros para que persiguieran al objeto, y el ranchero dice haber seguido a los perros a pie, mientras los perros carrereaban al orbe. De alguna manera estos perros de caza estaban persiguiendo la luz como si se tratara de un animal cazado. Terry no aclara por qué a veces describe algunas partes del encuentro cuando le son convenientes y algunas otras no. Lo que sí describe es lo siguiente, que soltó a los perros, que los perros se perdieron porque corrían más rápido que él a pie, que él no recuerda exactamente cuándo dio con los perros, que luego los volvió a perder de vista y que eventualmente al perder de vista por segunda vez a los perros escuchó un chillido o un ladrido de agonía proveniente de uno de estos perros. Luego escuchó 2 más. Terry, temeroso, dice haber tardado toda la mañana en decidirse a finalmente ir a buscar a sus perros, pensando que si sus perros habían muerto, él también iba a morir. Como era de esperarse en esta anécdota, Terry encontró 3 cuerpos quemados, los 3 cuerpos de sus perros, los 3 juntos en una plasta de carne y jugo gris.
y temiendo por la vida de su propia familia. En un acto contradictorio a todo lo que está por venir, de nuevo en la lógica de Terry Sherman, pero lo describe como el acabose, Terry decidió en ese momento vender el rancho Sherman y quedarse a vivir ahí por 2 años más. Estoy siendo sarcástico, pero esto es exactamente lo que pasó. Terry decide que después de hacer toda la bulla con estos fenómenos ufológicos, temporalmente, ¿qué fue lo que pasó? Terry llega a este punto, hace las primeras entrevistas en 1996 con diarios locales. Estos diarios no publican la noticia, en vez de eso contactan a Robert Bigelow, quien va a ser el famoso magnate que va a comprar el rancho. Contactan a Bigelow, Bigelow les pide a los diarios que guarden la noticia por un tiempo y decide comprar el rancho de Terry en poco más de $200,000, que no es una cantidad increíblemente elevada, pero que no es una cantidad para nada mala en 1996. Uno pensaría que después de esta anécdota, Terry tomó su dinero, tomó a sus vacas, tomó a su esposa y sus hijos para proteger todo y salió corriendo de ahí con dinero fresco y las vacas que le restaban y una esposa todavía sana y viva y un par de hijos en buen estado, y jamás volteó atrás a ver el rancho Sherman. Esto no fue exactamente lo que pasó. A esto me refiero con que estas historias están llenas de múltiples agujeros. Por ejemplo, Terry nos describe con este acabose de los perros que escuchó un chillido de agonía y luego tiempo después otro y luego tiempo después otro, y que no se decidió en mucho rato en ir a buscar a sus perros, pero que finalmente cuando los encontró los 3 perros muertos juntos. Murieron en canon, como describe que los escuchó, o murieron juntos, como describe que los encontró. Si encontró a sus 3 perros, a sus 3 confiables perros de cacería, muertos en un jugo gris, ¿por qué no lo reportó a la policía? ¿Por qué no tomó fotografías de este evento? ¿Por qué fue inmediatamente a los periódicos diciendo, oh Dios mío, he estado sufriendo todo este abuso de parte de los extraterrestres y nadie me cree, cuando jamás había reportado ni la muerte de sus animales ni ninguno de los avistamientos hasta 1996? Y no lo hizo con la policía, lo hizo directamente con la prensa. Si uno busca a la prensa, es porque busca atención. Ahora, ¿atención para qué? Si jamás has llamado antes la atención a las autoridades de que algo está pasando, ¿por qué de repente estás clamando que nadie te pone atención y que necesitas ir con la prensa? Bueno, viene entonces un episodio que yo pensé iba a ser el verdaderamente más emocionante de toda esta situación. El comienzo de la investigación científica del rancho Sherman. Yo esperaba encontrar, sí, probablemente no las pruebas más concluyentes, pero si verdaderamente un grupo de 15, 20 científicos va a ir y analizar durante años, literalmente, el rancho Sherman, claro que va a ser una investigación rigurosa y interesante, llena de evidencia científica, que podremos leer como parte de este libro, que seguramente no solo clama ser el libro del caso paranormal más investigado de la historia, sino que realmente tiene pruebas para llamarse de esta manera. Bueno, entenderán mi inmediata decepción al darme cuenta de que los términos científico y evidencia al parecer han cambiado drásticamente desde 1996 hasta la fecha, porque durante esta investigación no hubo ni mucho rigor científico, ni mucha evidencia, ni al parecer muchos científicos. Bueno, según reportes anteriores, Kenneth y Edith Meyers fueron los dueños del rancho Sherman. Hoy rancho Sherman, pero en aquel entonces supongo que era el rancho Meyers. De 1934 a 1994, estos son 60 años. 60 años en los cuales estos dos viejitos muy felices, bueno, que no eran viejitos cuando empezaron su vida ahí, tuvieron hijos, tuvieron familia, su familia creció en ese rancho, hubo gente que salió y entró de ese rancho, hubo gente que vivió y ayudó en ese rancho. Durante ese lapso de 60 años, entre 1934 y 1994, jamás se reportó un solo elemento mínimo de actividad sobrenatural en ese rancho. Terry compra entonces el terreno a principios de 1994, lo vende a finales de 1996
Y es precisamente durante esos 2 años en los que Terry Sherman vive en ese rancho que sucede todo el caos de lo sobrenatural. Inmediatamente en 1996 pasa a manos del ya mencionado Robert Bigelow. Robert Bigelow es un dueño de cadenas hoteleras interesadísimo en la ufología y en la conquista del espacio. Robert Bigelow oye las palabras rancho con extraterrestres, refrigeradores voladores, hombres de negro y luces con portales interdimensionales, y Bigelow decide pagar poco más de $200,000 en 1996, que ajustando por inflación hice la conversión, es el equivalente a pagar $360,000 en la economía actual. $360,000 por una propiedad de más o menos el equivalente a 470 acres. Ahora, haciendo la conversión a números no americanos, sino humanos en sistema métrico, estamos hablando de que 470 acres son solo 2 kilómetros cuadrados, que es mucho para una propiedad, pero estamos hablando de una propiedad rural en medio de la nada, no de una propiedad de, digamos, de vivienda, ¿no? O sea, no es una casita en medio de un buen barrio, es una propiedad estéril para ganado de 2 kilómetros cuadrados en el borde de un desierto en medio de la nada, ¿sí? Entonces, este precio no es ni exacerbado ni risible. $360,000 en la economía actual por un rancho, por 2 kilómetros cuadrados de tierra en medio de la nada, a un lado de un desierto, no está mal, no es descabellado. Ahora, Bigelow, hay que decirlo de una vez, Bigelow se mantiene como dueño del rancho por cerca de 20 años, es decir, de 1996 a 2016. En 2016, este magnate y empresario, después de toda la fama y el secreto que tiene su rancho, después de, por cierto, haber instalado rejas con motivos de ovnis y extraterrestres en el rancho, después de haber mandado investigadores, después de haber hecho todo un caos que llegó a la prensa, al radio, al podcast, a programas como Coast to Coast, con la fama del rancho decide vender ahora el misterioso rancho extraterrestre por $4.5 millones. Esto, como les comentaba hace un rato, lo hace a un inversionista bajo un nombre empresarial falso. El nombre de la empresa que actualmente posee el rancho Sherman es Adamantium Holdings. ¿Algún loco, geek, millonario fan de los cómics y de Wolverine, al parecer, posee Adamantium Holdings? Ahora, ¿quién es? No sabemos. Hay teorías que dicen que el actual dueño del rancho es un fulano español, un empresario español excéntrico. Hay quienes dicen, van tan lejos para afirmar que el dueño actual del rancho es Robbie Williams. No Robin Williams, el actor que se suicidó, sino Robbie Williams, el cantante inglés. Esta afirmación viene de que en el documental, existe un documental que, les repito, no les pido que busquen porque no es una pieza que realmente valga la pena ver, pero existe un documental que se llama Hunt for the Skinwalker, igual que el libro, que muestra a Robbie Williams hablando sobre eventos sobrenaturales ahí con otra gente. Ahora, esto es muy curioso porque Robbie Williams evidentemente en algún momento fue un fanático del fenómeno ufológico. Hoy en día se declara libre de esa obsesión. Dice que el hecho de haber tenido un hijo lo cambió para siempre y que en algún momento sí estuvo muy clavado con el rollo de lo sobrenatural y lo ufológico, pero que en este momento estamos enfocados a su familia y a su hijo y que es muy feliz habiendo dejado atrás eso. Esto me hace dudar seriamente que él sea el dueño de Adamantium Holdings y al mismo tiempo del rancho Sherman. Pero alguien le compró a Bigelow este rancho por $4.5 millones. Así que si estamos hablando de que Bigelow de alguna manera se arriesgó al comprar el rancho Sherman, no. Bigelow compró el rancho Sherman por $250,000 y lo vendió por casi $5 millones. Entonces no hubo pérdida ahí. Terry Sherman no sabemos, no he encontrado un solo registro de por cuánto dinero habría podido comprar la propiedad, pero definitivamente recibir más de $250,000 no es, o $250,000 no es despreciable para una propiedad de 2 kilómetros cuadrados que tiene en medio una casita de madera madreada y es
pasto y árboles el resto de la propiedad, ¿no? Entonces, ¿hubo una ganancia para Terry Sherman? No, probablemente no, pero no hubo definitivamente una pérdida al comprar ese territorio y al revenderlo. Entonces, todo esto es muy raro. Por cierto, ahorita mencioné el documental. Si se lo están preguntando, este documental que mencioné, que dura 2 horas, no tiene ni un solo minuto de grabaciones, de evidencia, de ningún tipo de avistamiento, ni prueba, ni luz, ni vaca mutilada en sus 2 horas. Son 2 horas de testimonios de gente que dice haber estado en el rancho y haber experimentado algo que no se grabó, que no se vio, que no es comprobable. ¿Sí? Entonces, bueno, son solo testimonios. Es un documental bastante tendencioso, bastante aburrido, producido y pagado por la misma gente que quería que su libro The Hunt for the Skinwalker se volviera un éxito. Entonces, eviten, honestamente. Esta es una de estas temporadas donde yo hago las cosas para que ustedes no tengan que hacerlo. Eviten el libro y eviten el documental. No valen la pena. Bueno, Robert Bigelow, después de adquirir su, podríamos llamarla, morbosa inversión, decidió formar una organización privada. Ahora, digo decidió, en realidad, en 1995, Robert Bigelow, quien ya era un apasionado investigador de los fenómenos ufológicos interdimensionales extraterrestres, ya había formado a finales de 1995 una organización llamada NIDS, N-I-D-S, National Institute for Discovery Science, que tiene un nombre muy rimbombante y muy padre, pero que no tenía ni muchos científicos, ni mucha credibilidad, me atrevo a decir, porque la organización se formó en 1995 y se desmontó en menos de 5 años sin ningún resultado ni prueba de ninguna de sus investigaciones. Entonces, bueno, según Com Keller, el autor del libro ya 1000 veces mencionado que estoy usando como centro de esta investigación, esta organización estuvo formada por investigadores que son renombrados doctorados y maestros de sus campos. Pero es lamentable, es lamentable que pulan la placa y digan, oh sí, había muchos PhDs y Masters en este grupo, y que esta gente de NIDS jamás publicara un solo resultado científico de su investigación. Jamás. El protocolo científico implica, tú haces un descubrimiento, publicas los resultados, bajo tu nombre, un grupo de científicos pares de tu área revisan los resultados y te dicen sí está chido, sí cuadra o no la armaste y esto no tiene ningún sentido. Esto no sucedió, por supuesto, este rigor de investigación científica jamás sucedió en la investigación de NIDS. Durante casi 3 años, los NIDS, a quienes vamos a llamar así NIDS o los NIDS a partir de este momento, se adueñarían del rancho Sherman y con ellos quedarían un par de polizones interesantes. Terry Sherman y su esposa decidieron quedarse en el rancho y seguir cuidando sus vacas y seguir ganando su dinero, a pesar de que ya habían vendido el rancho. Terry Sherman se autocontrató como una especie de guía para guiar a NIDS por los fenómenos del rancho Sherman. Ahora, ¿por qué este ranchero que estaba preocupado y desesperado por abandonar el rancho, deseoso de protegerse a sí mismo, acababa de ver morir a 3 de sus perros, presuntamente, ¿no? Convertidos en una masa amorfa de carne gris? Si yo veo eso, incluso con un hámster, si yo estoy adentro de mi casa, de repente veo una luz enceguecedora en mi patio, me asomo y en mi patio encuentro un hámster que está totalmente calcinado en el piso de mi patio, probablemente no voy a estar muy cómodo en mi casa. Ahora, ¿por qué Sherman, después de todo eso, decidió quedarse? Y no solo eso, decidió quedarse con su esposo y sus hijos dentro de la propiedad. No lo sé. No tengo idea. Suena como una gran idea comercial. Eso sí, alguien me pagó $250,000 por quedarme exactamente en mi misma casa y seguir haciendo mi trabajo exactamente de la misma forma. Nada más de vez en cuando tengo que pasear a unos fulanos investigadores en batas de laboratorio por mi rancho, pero voy a seguir haciendo lo que hago con mis vacas y voy a seguir, no sé si vendía carne o si las criaba o si vendía leche. Parece que no era un lechero, Sherman, parece que las vendía por carne estas vacas. Entonces, según su testimonio, Terry Sherman había perdido
al menos 20 cabezas de ganado a un costo estimado de miles de dólares cada una. O sea, una vaca te cuesta 2, 3, hasta $4,000 en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué este fulano que había perdido, no sé, 100, $200,000 en cabezas de ganado, ganado bueno, ganado fino, en ese territorio decidió quedarse? Bueno, yo sospecho que fue la conveniencia del dinero. Yo sospecho que todo lo que hizo Terry Sherman fue a conveniencia precisamente del dinero. El hecho de ir público a los diarios con noticias de su rancho, el hecho de vender su rancho, todo eso me parece que tiene una motivación más comercial que de ningún otro tipo. Otras personas creen que fue una especie de venganza para Terry Sherman, que ahora Terry se sentía más seguro teniendo un grupo de investigadores en su propiedad y que Sherman quería vengarse de los extraterrestres. No sé de qué manera decirlo sin que suene ridículo, pero esta es otra de las teorías de por qué Terry Sherman se quedó. Lo que sí sabemos es que durante los siguientes 2 años y medio, Terry Sherman, casi 3 años, Terry Sherman y los Nits trabajarían lado a lado para tratar de llevar lo que ellos llamaron una investigación científica en las tierras del rancho Sherman. La investigación comenzó en septiembre de 1996 y los investigadores de NITS dicen haberse topado casi de inmediato con 2 vacas perdidas que se habían perdido de un rancho vecino, pero muertas en una extraña posición. Ahora, aquí es donde yo estaba muy emocionado. Si ya van a entrar los NITS, si ya un grupo de científicos va a entrar, pues vamos a tener todo tipo de pruebas, por lo menos fotografías de las vacas muertas, de las extrañas posiciones, de las marcas en el piso. Pero, después de 3 años de investigación de fenómenos presuntamente sobrenaturales, NITS decide irse del rancho y no liberar ni publicar un solo gramo de información. Durante este periodo, George Knapp, el otro autor del libro que hemos estado usando como base, se une al proyecto y comienza una fascinación obsesiva por el mundo ufológico en el rancho Sherman, que lamentablemente nos va a dejar con las manos casi totalmente vacías. Escuchen el siguiente episodio de Bajo el Puente del Troll para saber qué hizo NITS durante 3 años con su estancia en el rancho Sherman, qué cosas dicen haber visto que todo su equipo multimillonario no fue capaz de registrar y cómo sale NITS del rancho Sherman para dejarnos con un montón de teorías y dudas sobre cosas que todavía estamos tratando de hacerles pies y cabeza. Soy Sergio Vicencio. Gracias por escuchar este podcast, compártanlo, sigan atentos a todo lo que se publica en este lugar y, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.